Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Les cuento, el pasado sábado el presidente Abinader presentó su rendición de cuentas que la Constitución le manda. Ya mucho se ha hablado del contenido de ese discurso, hecho desde la emoción, pero sustentado en muchos aspectos en lo que tiene que ver con la razón y en lo que uno de los participantes en el programa de hoy llamó la verdad. Pero resulta que también esta semana, en estos días, ayer, hoy, mañana, se cumplen los 200 días de gobiernos. Son 200 días, entonces es un buen momento para pasar balance a la gestión de gobierno del presidente Abinader y de su Partido Revolucionario Moderno. Para eso, bueno, hemos invitado a dos intelectuales de la comunicación, el periodismo, de la economía y ambos de la política. Él es miembro del equipo de asesores del presidente Abinader, sobre todo en temas de comunicación política, amigo nuestro hace más o menos 1000 años, se llama Homero Figueroa, el director de la DIAPA también, bienvenido. Saludos, Pablo, y gracias por darnos espacio en este programa tan prestigioso. Lo bueno es que yo los he traído a ustedes para que ustedes debatan, porque si les hago entrevistas personales, no creo que iba a ser muy buena ni equilibrada. Entonces, y además sabes demasiado. Entre ustedes. Podría ser peligroso. Entonces, el otro invitado es otro viejo amigo, economista con una gran experiencia de Estado, viceministro, director de Impuestos Internos, director de Bandex, miembro del Comité Central y creo que aspira al comité político. O sea que la cena está servida. Vamos a pasar balance al gobierno de Luis Abinader en sus primeros 200 días. Señores, bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si comenzamos por lo que encontró el equipo de gobierno? Comenzó el gobierno, comenzamos a revisar. ¿Qué encontró el equipo de gobierno y qué valoración te provoca a ti y tienes tú de esa gestión del pasado gobierno? Por favor, Homero. En tu introducción hiciste referencia al calificativo de verdad del discurso que fue utilizado por mí. Y ciertamente yo creo que el presidente Abinader, desde el principio hasta el final, se mantuvo refiriéndole al pueblo dominicano hechos incontrovertibles. ¿Qué encontramos? Para nadie es un secreto que encontramos a un país sumido en la más grave crisis económica, social y cuasi política. Se salvó de la crisis política, vamos a decir, por la madurez cívica del pueblo dominicano que de manera firme expresó la obligación que tiene todo gobierno de facilitar la democracia electoral. Por eso nos salvamos de la crisis política, pero vivimos situaciones muy difíciles, de todos conocidos. La crisis económica fue producto de la pandemia, que tuvo un efecto destructivo, sobre todo el aparato productivo. No se cambian los gobiernos porque los pueblos estén contentos. Entonces, decir que encontramos al país en unas condiciones terribles, económicas y sociales, no es mentir, es decir la verdad. Y ese descontento fue lo que produjo el alud de votos que favoreció al presidente Abinader y al Partido Revolucionario Moderno. ¿Por la pandemia o por la gestión? Porque es bueno fue separar. Una combinación. Indudablemente, en el segundo periodo de Danilo Medina se observó una degradación de la capacidad ejecutiva del gobierno porque hubo una concentración excesiva en las posibilidades del continuismo. Entonces hubo un descuido en toma de decisiones fundamentales en temas, y recuerdo, porque fui sujeto del debate, que diariamente en los medios lo que se discutía
no era cómo mejorar la seguridad, no era cómo fortalecer la política social, no era cómo reestructurar la salud, no era cómo aumentar la calidad educativa, sino cómo iba a moverse, a maniobrar el gobierno para viabilizar una posible reforma constitucional para continuar. ¿Qué te parece? Bueno, Pablo y Bueno, Homero, muy muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que tenía muchos días sin coincidir contigo en la televisión y con Homero yo creo que un poco más la pandemia nos alejó en Definitivamente. cierta forma a todos. A ver, yo coincido con Homero desde el punto de vista de que la pandemia generó una crisis y evidentemente que esa crisis no solo se da en el aspecto económico, porque la pandemia se genera en el ámbito de salud. Y por lo tanto es una crisis de salud que se transmite al ámbito económico y que afecta evidentemente a lo social. Y hay un aspecto de la pandemia todavía no cuantificado, que es el aspecto psicológico de las personas, no solo en la República Dominicana a nivel global, pero en República Dominicana de manera muy particular y que evidentemente dejará secuelas y hay secuelas para prácticamente todas las familias que han sido tocadas directamente o indirectamente. Yo creo que todos hemos perdido algún ser cercano, muy querido, persona que admiramos, persona bueno, en muchos casos, padres, hermanos, amigos. Entonces, en ese sentido, coincido plenamente. Yo creo que es algo no previsto. No creo que nadie en el planeta hubiese previsto de forma previa la magnitud de la pandemia y, por lo tanto, también nos afectó en la misma magnitud a República Dominicana. Yo creo que eso es solo una parte. La otra parte es la parte que tiene que ver con el aspecto electoral. Yo creo que había elementos que venían previos a la pandemia que pueden explicar perfectamente una parte de ese comportamiento electoral. Evidentemente que la pandemia y la situación económica profundizó insatisfacciones en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en su último tramo. Pero una explicación importante para entender por qué pierde el Partido de la Liberación Dominicana las elecciones no es exactamente los argumentos que ha planteado Homero. Yo creo que en algunos tiene razón, sin ninguna duda. Yo creo que hay aspectos que la sociedad hubiese querido cambiar de un largo gobierno de un solo partido. El tema del desgaste, ¿no? El tema del desgaste político, Sí. Evidentemente, el tema de la no renovación del liderazgo del propio partido, que nos lleva precisamente a la explicación de por qué perdemos las elecciones, incluyendo la ruptura del propio partido. Yo creo que la clave está escrita años antes, en la medida que hay una lucha por contener el liderazgo único dentro de una organización y que hace inviable o casi imposible una negociación dentro de la propia organización y que eso afectó La evidentemente el división punto de vista social. decreta la derrota. Sin ninguna Yo duda. lo escribí, sí, pero yo quiero yo- llevar la conversación a lo que fueron las quejas del nuevo gobierno en torno a las cuentas, a lo que encontró, o sea, lo que uno escuchó de parte del nuevo gobierno, es amén de COVID, es que aquello era la debacle. Entonces hay una Hay una reacción. contra, Te puedo poner un ejemplo de esa situación. El presidente Danilo Medina, antes de abandonar el poder, le dijo al pueblo dominicano que dejaba 100.000 millones de pesos para el tema de las ayudas sociales. Cuando la nueva administración llegó, se encontró con la falta de esos 100.000 millones de no pesos comparto y el atraso en los pagos. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto tuvieron que hacer malabares para cumplir. Y la verdad que fue un esfuerzo sumamente creativo comparto la para visión poder de Homero. cumplir con esos compromisos. De No hecho- encontramos los 100.000 millones de hecho, lo que Esto de los 100.000 millones, Sí, que hubo una voy un- discusión voy un- sumamente voy un- interesante voy un- sobre eso. voy un paso previo. Y tú, por tu paso por el Ministerio de Economía y hacedor de presupuestos, manejas muy bien esos datos, Ahí voy, por favor. precisamente, pero voy Por un favor. paso previo. Si algo se le reconoce a la administración del presidente Medina, ya en el marco de la pandemia, fue su capacidad de poder adaptar rápidamente las políticas a dar respuesta de la manera más rápida posible a una situación donde no había experiencia. Tanto así que hemos sido reconocidos como un país que ha tenido un buen manejo, incluso posterior a la administración del presidente Medina, en cuanto a los temas relativos a distanciamiento social o a las disposiciones públicas. Podemos quejarnos de nuestra propia realidad, pero eso fue reconocido. Y eso incluyó la responsabilidad en el manejo presupuestario, Pablo, lo cual no comparto con Homero,
porque precisamente una disyuntiva que tenía un partido que ya iba de salida era hasta cuándo podía exactamente presupuestar para dejarle margen a la siguiente administración para que pudiese, digamos, encajar sus nuevas disposiciones de política de acuerdo con su discurso y su programa de gobierno. Y por lo tanto se programó presupuesto hasta el mes de septiembre. Y además se identificaron previamente las fuentes de financiamiento, no solo de los 100.000 millones, sino de los créditos que posteriormente tuvo que tomar. ¿De dónde viene la contradicción? Claro, Era que los 100.000 estaban negociados. Claro, Pablo, porque tú no lo encontramos. tenías presupuestado originalmente, en el presupuesto original, pero sí lo previste luego en el presupuesto complementario, dejando, digamos, la posibilidad de que la nueva administración rápidamente pudiese lanzar los créditos para poder financiar esos 100.000 millones. Sí, pero claro, porque es una potencialidad, porque tú no puedes Pablo, tomar la decisión porque eres una administración de salida. Pero la administración del presidente Medina fue lo suficientemente responsable como para dejar las bases para que el Ministerio de Hacienda rápidamente pudiese darle el financiamiento correspondiente al gasto que ya se había previsto hasta el mes de diciembre. O sea, yo tenía los 100 millones de pesos y lo que quise decir fue, ya yo tengo esto apalabreado con el Banco Popular. Cuando tú llegas, llama a Mármol, se reúnen, la garantía, bueno, fue más o menos. No, yo te digo, no fue tan fácil cuál como vas a eso. ser tu nuevo curso de acción tomando en cuenta las herramientas que te estoy dejando a mano. Quiero reconocer una parte de la argumentación de Guarocuya, y es que indudablemente el gobierno ante la pandemia reaccionó con prontitud, sobre todo en lo que a las medidas de protección social se refieren. O sea, no vamos a pintarle al país una realidad que no es la cierta, y menos yo, que he vivido de tratar de decir la verdad. En esa parte tienes razón, se ajustaron. Pero en la otra no, porque el presidente no habló en potencialidad, habló de un hecho. Y todos fuimos convencidos de que en la Caja Nacional íbamos a encontrar esos recursos para cumplir. Lamentablemente la inexperiencia de una administración nueva y además que de un no equipo... es tan inexperta porque lo resolvimos. De un equipo... Lo resolvimos. Sí, lo resolvieron con todo el equipo técnico que había montado el Partido de la Liberación Dominicana durante años y reformas que nos permitieron tener instrumentos que hacían mucho más flexible el financiamiento para el gobierno y toda la credibilidad de la política económica del Partido de la Liberación Dominicana que permitió rápidamente colocar bonos en el exterior. Pero la diferencia que crea la diferencia es, Pablo, sí, por favor. La diferencia ustedes son, el PRM viene del PRD, el PLD lo crea vos, es decir, que aquí estamos hablando en términos de comunicación política desde la visión de Juan Emilio Bosch y Gaviria. Digamos que en principio. Estamos en comunicación. Sí, claro, digamos que en principio. No me refiero a explicar, o sea, yo tenía los 100 millones de pesos y lo que quise decir fue, ya yo tengo esto apalabreado con el Banco Popular. Cuando tú llegas, llama a Mármol, se reúnen, la garantía, fue más o menos. No, yo te digo, no fue tan fácil cuál vas a ser tu nuevo curso de acción tomando en cuenta las herramientas que te estoy dejando a mano para poder financiar el gasto al 31 de diciembre. Te estoy dejando herramientas para financiar por esos 100 millones. Tienes que tomar en cuenta, lo que pasa era que no estaban en caja. Ni podían estar en caja porque todos sabemos que durante el proceso de poder atender a los grupos más vulnerables, tuvo que modificarse el presupuesto y además asumirse nuevo endeudamiento para poder financiar los programas sociales que se crearon para evitar un impacto mayor, tanto a los empleados formales como a los informales. Esa explicación basta para probar mi argumentación. No encontramos los 100.000 millones de pesos. Tuvimos que buscar los 100.000 millones de pesos. Independientemente de que Guarocuya pero dejaron los documentos preparados y hablaron con Mármol, o sea, eso estaba palabreado. Permíteme esto, Pablo. La historia que cuenta nuestro ministro de Hacienda y nuestro director de presupuesto indica que tuvieron que hacer un ejercicio de creatividad y un ejercicio de pericia técnica
excepcional para cumplir inmediatamente con los compromisos que se nos venían encima. Pero por Y Dios, ahí, se pudo cumplir con los compromisos porque dejamos la capacidad para hacerlo. Expertos profesionales, porque es como si te llamaran a batear en el 9º inning con las bases llenas, a sustituir un bateador que ya tiene 2 strikes y tú la sacas del parque. Si tú me preguntas, la verdad Pablo, es que el país respiró tranquilo, nadie se dio cuenta de la situación y pudimos seguir adelante con el apoyo social, económico que requería el pueblo dominicano en ese momento. Pablo, no es la situación, por ejemplo, del 2004, para poner un ejemplo que pueda ser dimensionable para las Eso personas. es prehistoria, ¿eh? No, es la historia. No es la prehistoria. La historia es un continuo. Yo te lo voy a poner como un ejemplo. Cerrar el año 2004, desde el punto de vista fiscal, fue casi imposible, a menos que no recortásemos en ese entonces 80 millones de dólares. Nadie financiaba al país en 80 millones de dólares del año 2004. No fue la situación que se dio precisamente en esta transición. ¿Por qué? Porque los instrumentos que habíamos dejado eran otros y porque teníamos una programación que es la que se ha seguido. Y si algo debo de reconocerle, por ejemplo, si algo positivo debo de reconocer la actual administración es precisamente que tuvo continuidad de política en el aspecto presupuestario. Sí, pero vamos a dejarlo ahí porque no se van a poner sí, de acuerdo, porque es un asunto de concepto. Pablo, algo o sea, práctico. el dinero no estaba. No estaba. Ahora, el dinero no estaba. Ahora, pero ya sí estaba la capacidad para tenerlo. Y si hubiese seguido el PLD, hubiese tenido la misma capacidad para tener el financiamiento. Entre políticos te veas. Para cerrar ese hecho, cerremos. Encontramos dependencia con ejecución presupuestaria de más de un 80%. Pero y el año no acababa. Pero es que tenía que encontrarlo por Homero, porque había razones. En dependencia como la dirección de comunicación. Pero, perdón, que tú llegues en agosto y Pablo, te encuentres que no tienes presupuesto para acabar el año, eso es algo que no es normal. Perdón, absolutamente normal en un año totalmente anormal, porque tú tienes que relocalizar los fondos y para eso hubo que hacer un presupuesto complementario para poder financiar adecuadamente los programas de transferencia. El rey desnudo, tuvimos que vestirlo. Y hay que reconocer. El rey estaba desnudo, incluyendo para el propio PLD, si hubiese seguido en la propia administración, en esa imagen que tú utilizas, porque hubiésemos tenido que utilizar los mismos instrumentos que nosotros dejamos y ustedes utilizaron para poder financiar un año excepcional. Vamos a otro tema fundamental, donde se ha marcado un antes y un después, porque hay un presidente que insiste en utilizar un concepto, aquello de la justicia, un ministerio público independiente, que un amigo mío decía, mira, eso era como decir inteligencia militar en los años 70 de la dictadura, una contradicción en los términos. Entonces, quizás no se ha entendido muy bien esto de ministerio público, un ministro que nombra el presidente, un ministerio público independiente, pero al mismo tiempo con acciones que apuntan en esa dirección. ¿Qué es lo que está pasando? Te voy a explicar. La contradicción no está ni en la ejecución de ese Ministerio Público Independiente, ni en el concepto planteado por el presidente de la República. La contradicción está en la cultura, en la tradición política dominicana. Por primera vez en la historia, un presidente de la República renuncia al control de un estamento tan fundamental como lo es el Ministerio Público. Mi memoria, no recuerdo, ningún presidente que haya decidido designar a una persona a la cual no puede llamar. No solo por la limitante de su concepción de la política, sino porque esa persona no se lo permitiría. Y lo normal no es que un presidente sí llame y tenga un vínculo con su ministro, y lo criticable sería que lo llame para cosas indecorosas. Ahora, si es su ministro, él tiene que llamar al ministro de Agricultura. En ese caso, si las habichuelas de San Juan van, la cebolla de Baní. Al de Agricultura sí, pero al Ministerio Público no. Si algo luminoso tiene esta administración, y Guarocuya me lo tiene que reconocer como todo el PLD, y creo que lo reconoce en que no ha incurrido en el error de señalar las acciones judiciales que se han llevado a cabo como persecución política, es porque hay un compromiso firme
del actual presidente y del actual gobierno de que el Ministerio Público tiene autonomía y solamente está limitado por lo que marca la ¿El ley. PLD cree en esa A ver, autonomía? yo pienso que aquí sí hay un tema semántico, que sí no lo había Seguimos. desde el punto de vista sí. Voy a Parece entrevistar al que es una difunto entrevista, Humberto Eco el parece próximo que es sábado. una entrevista semiótica, Sí, sí, porque sí, yo sí. creo que estamos manejándonos más en el mundo de lo simbólico que en el mundo de lo real. Claro. Pero Digo de lo simbólico. déjame decirte que para cambiar la realidad, decía un sabio oriental, primero tenemos que cambiar las palabras. Sin ninguna duda, las palabras son poderosas y por eso estamos utilizándolas para poder transmitir Aún las nos ideas. queda la palabra. Claro, aún nos queda la palabra, Pablo. Fíjate que hablar de la independencia del Ministerio Público, yo creo que el concepto, y Homero sí lo explicó fuera de cámara, yo creo que muy correctamente. Y yo creo que es la forma que debe transmitirse a la sociedad. No hay una independencia del Ministerio Público porque la Constitución no permite esa independencia. Es una dependencia directa del Poder Ejecutivo la designación del Ministerio Público. Es verdad que hay un Consejo General que también tiene y traza las pautas y las políticas de ese ámbito de justicia, pero es el ámbito de justicia que corresponde al Ejecutivo. Ahora, Homero, y voy a utilizar tus palabras fuera de cámara, dijo, bueno, mira, hay la voluntad del presidente de tener una persona con independencia política del presidente dirigiendo el Ministerio Público, pero eso no quiere decir que es exactamente independiente. O sea, tú tienes una persona que es independiente, digamos, de la en fuerza términos- política del gobierno. Sí, pero incluso, el vínculo, lo acabas de decir, lo obliga a la Constitución. Pablo, Ahora, yo creo que el punto así es. está, y es lo que uno ha de reconocer, sin mezquindad alguna al presidente Abinader, que él sí ha mostrado Sin ninguna su duda, intención sin ninguna de duda. no manipular, Pero de ahí no voy. avasallar. Hay una Ese es el dato. interpretación. A Pero ver, lo otro está sí, en la a ver, Constitución. Sí, pero hay una Claro. interpretación A ver, Homero. literal, A ver, jurídica. Homero, a ver, Homero. Evidentemente que en la normativa jurídica actual, el Ministerio Público, la Procuraduría General, la cabeza de esa institución la nombra el Poder Ejecutivo. O sea, jurídicamente hay una dependencia. Pero cuando hablamos de Ministerio Público Independiente no nos referimos a la literalidad jurídica, sino a la práctica. Es independiente tanto cuanto toda acción que emprenda lo hace por libre voluntad, no por mandato Yo diría que de su designador, porque él al momento de nombrarles les dijo, solo se deben a la ley. Y así ha sido. Pero yo, fíjate, yo te diría que no es exactamente independencia. Yo pienso que la voluntad del presidente es dar la autonomía suficiente, que es diferente a ser independiente, porque lo jurídico siempre va a pesar en el proceso de toma de decisiones. Pero sí hay que reconocer al presidente Abinader, al cual le tengo un gran respeto, porque además fuimos compañeros de estudio, Pablo. Quiere decir que nos sentábamos junto a una butaca y me siento sumamente contento de que sea presidente. Es verdad que me hubiese gustado que ganara mi partido, pero que ganara el presidente Abinader para mí es una satisfacción en mi pequeño espacio personal. Bueno, es tu generación. Es mi tu generación, pero gobernando, además somos de la misma universidad, de la misma facultad, nos sentábamos juntos. Es decir, que hay muchos elementos en comunes. Y sí, yo debo reconocer, y yo creo que la sociedad le reconoce, esa parte de no exactamente de la independencia, por eso hablamos de la semiótica casi de las palabras, y eso nos lleva a la semiótica del poder, la simbología del poder, sino a esa voluntad de darle la autonomía en un proceso de toma de decisiones sobre aspectos que la sociedad está esperando desde hace tiempo, de que haya una reacción desde el punto de vista de la sanción. Es verdad que la sanción está en manos de los jueces, no está en manos del ámbito fiscal. Y la sanción está en manos de otro poder del Estado. Digamos que en ese sentido ha dado autonomía. Y por lo tanto, fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana, fíjate que ha reconocido y en múltiples declaraciones como organización política dice, dejemos actuar la justicia. ¿Por qué? Porque entendemos que es la mejor forma de fortalecer las instituciones y además de generar una nueva credibilidad en la sociedad en esas mismas instituciones que conforman el sistema democrático. Pero son dos cosas. Claro está, hay que apuntar que nunca lo practicaron mientras fueron gobierno. No estoy de acuerdo contigo, Mero, porque tú recordarás. Le exigía no eso, estoy de acuerdo contigo, Mero, porque tú recordarás que en la primera administración del presidente Medina,
el procurador de entonces fue capaz de llevar al secretario de organización del partido en el gobierno, senador en activo, de llevarlo a los tribunales. Entonces yo creo que la evidencia histórica es otra. Pero luego Que se, no, luego se cambió no, y se tuvo una evolución en un momento decisivo. Perdón, Homero, que circunstancias políticas hubiesen llevado a otro tipo de comportamiento en otro momento y que la sociedad hubiese preferido un comportamiento como el que estamos viendo ahora, te lo acepto. Pero no quiere decir que en momentos de la historia no fuimos capaces de tener decisiones importantes. Y millones de dominicanos diciendo que tiene que haber continuidad de Estado. Este gobierno, lejos de ser inexperto, lejos de ser inmaduro, muestra una madurez excepcional como ningún otro porque se comprometió. Los jueces, es decir, de quienes tienen que sancionar, evidentemente. Pero ustedes están de acuerdo en que hubo un deterioro con el paso del tiempo, que se comenzó con algo tan destacable como esto, pero que luego hubo un deterioro. Pablo, no puedo dejar de apuntar que esos jueces fueron en su mayoría llevados ahí por el Partido de la Liberación Dominicana, siguiendo la filosofía tradicional. Bien, entonces lo que teníamos era de designar jueces de su entorno político. Hecho que está comprobado en esta administración, no ha pasado. El presidente Abinader ha dicho que los organismos arbitrales se escogerán personas que no tengan que ver con el entorno político y se ha cumplido. Y de ser así, déjame decirte, yo te digo que es un paso de avance para la sociedad. No, y es así, evidentemente, Pablo, tenemos ya pruebas. Y evidentemente, Pablo, de que en ese aspecto el país tiene que seguir mejorando. O sea, no podemos mantener un status quo donde se permita... El compañerismo no funciona en esta administración para llegar a las altas cortes. Bueno, lo cierto es que esto debió planificarse para 2 programas, porque como yo veo lo que hablábamos fuera del aire, esto se está poniendo, esto se me está complicando. Homero Figueroa, a veces uno siente como que el presidente, que tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Está ayudando a los funcionarios a funcionar, cuando debe ser al revés. Se supone que un funcionario ayuda a un presidente a gobernar. Entonces de repente uno ve gente que, y yo lo decía así rápidamente, qué sé yo, está el caso de aduanas. O sea, aduanas ahora mismo ha tenido dentro de la pandemia pues un éxito en su trabajo que es recaudación. Un gran trabajo. Esta semana también Impuestos Internos dice lo mismo. El sector Zona Franca ha tenido un gran avance. O sea, lo de la educación, la valoración de organismos internacionales, del propio Educa, de lo que ha hecho educación dentro de esto, pues ha sido muy positivo. Ahora, uno ve más de un funcionario, dice, pero ven acá, ¿qué está pasando? Porque yo tengo un planteamiento, no es obligado a ser funcionario. No obligado. Sí. Es algo voluntario. ¿Qué está pasando? Porque, y si tú estás de acuerdo con esa, de alguna manera, sobreexposición del presidente, que la está bateando todas a veces. Yo creo que es un cambio de paradigma de lo que debe ser un presidente. Por primera vez tenemos un presidente con capacidad y experiencia gerencial. Y lo que estamos viendo es un individuo con una gran ética de trabajo. Hay 2 cosas que no se pueden ocultar: la inteligencia y el trabajo. Y entonces lo que vemos es un presidente activo, arriba de los problemas, no esperando que los demás les resuelvan. Y tiene un grupo de funcionarios concentrados en su tarea, apoyándole. Pero el director de orquesta es el presidente de la República y es visible por eso. Es el que más mueve la batuta. Por eso le vemos. Pero lo que dice la oposición, que a veces coge el clarinete también. El presidente es muy activo porque es un hombre trabajador y con una energía excepcional. Así es. ¿Qué te parece? Así es. Mira, Pablo, yo creo que eso forma parte de la inexperiencia de un equipo de gobierno. Es decir, pero no debo dejar de reconocer que el estilo del individuo, y sobre todo cuando tiene poder, imprime la tónica de cómo se conduce la institución que tiene bajo su responsabilidad, o en este caso la presidencia de la República. Es el estilo del presidente y por lo tanto no tengo ninguna crítica a su estilo, salvo
que su propio equipo intente corregir los errores que se puedan cometer por el sobreexceso de exposición. Yo pienso que eso se irá moderando a medida que el gobierno vaya avanzando en madurez y en experiencia. Es decir, pero eso ya corresponde al ámbito interno del gobierno. ¿Me permite responder ese concepto de la inexperiencia? A mí sí. Yo creo que eso es un eslogan. No puede ser inexperto un gobierno o mostrarse como alguien que no sabe lo que está haciendo, un gobierno que llega faltando 2 meses para el año escolar y se encuentra un ministerio sin un plan de apertura. No había una hoja de papel que indicara. No, pero eso es una crítica al pasado. Al pasado. Al presente. Y un elogio al presente. ¿Por qué? Porque en 2 meses. Bueno, lo que pasa es que hay un caso excepcional porque Fulcar tiene la vida entera en el ministerio de Educación. Fulcar no es un buen ejemplo. No, porque tiene la vida entera en esto. Maestro de chiquitico. Roberto, tú sabes que Roberto lo conozco yo desde que tenía 19 años de edad. Claro. De hecho, mi participación política no hay inexperiencia en cerca. educación. No hay inexperiencia en el manejo de la economía, porque se ha mantenido estable. Afortunadamente se tomó la decisión de dejar al gobernador del Banco Central. No es por la suerte, es un equipo en el que está el gobernador del Banco Central también. A ver, yo creo que no hay inexperiencia en manejo de los temas agrícolas. Ha habido continuidad. En lo económico ha habido continuidad o ruptura. Pienso ahora en Miki Seara, que tuvo unas palabras de mucha honestidad. Sí. Luego está Jochi Vicente, que hizo un reconocimiento. Ha habido cierta continuidad en la economía. Yo he acuñado una frase, en otros temas, he acuñado una frase que el cambio también es continuidad. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio es continuidad? Porque ha sido tradición en la historia política dominicana que cualquier nueva administración que llega, aún sea del mismo partido, hace tabla rasa de las acciones del anterior gobierno. Y nos hemos pasado la vida, tú, yo y millones de dominicanos, diciendo que tiene que haber continuidad de Estado. Este gobierno, lejos de ser inexperto, lejos de ser inmaduro, muestra una madurez excepcional como ningún otro, porque se comprometió en continuar lo que estaba correcto, en continuar lo que estaba a medio hacer. Que por ejemplo, sí coinciden ustedes. Ambos tú coinciden que hubo cosas positivas en el pasado gobierno y tú reconoces que se están haciendo cosas positivas, como el caso de educación. La madurez no es sinónimo de experiencia o inexperiencia. La madurez es la capacidad de tomar, en este caso, una decisión de política pública que permita que la política pública sea lo más eficiente posible. Yo creo pero tú dices inexperto en función de crítica, de que no sabemos lo que estamos haciendo. Perdón, es una crítica constructiva en el sentido... Señores, este ha sido el programa de la palabra. Claro, es una crítica constructiva. Inexperto implica desconocimiento o mal manejo. Dos cosas, Pablo. O no experiencia en hacer. Primero terminar la idea. Yo creo que el presidente tuvo la madurez suficiente y la visión suficiente de confirmar al gobernador del Banco Central. Y eso le da continuidad a la política económica, en gran medida, a la gran política económica. Y yo creo que eso es evidente, ni siquiera necesita una gran discusión. Eso no es sinónimo de experiencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno reconozca que uno tiene que aprender, hay una curva de aprendizaje, Pablo, que es normal para todos. Incluso cuando te cambian de una institución dentro del mismo gobierno y vas a otra, vas a tener un proceso que va a durar entre 3 y 6 meses aprendiendo el negocio, por decirlo de alguna manera. Es decir, aprendiendo cuáles son los instrumentos que tiene esa oficina. Por lo tanto, no tengo una experiencia previa en esa institución. El grueso de la administración, no a nivel técnico, el grueso de los tomadores de decisiones no tenían experiencia en toma de decisiones de gobierno. Pero reconozco, reconociendo la madurez que se tuvo para mantener la continuidad de la política económica. No tener experiencia de gobierno
no te hace un inexperto No te en el invalida, manejo no del te invalida, no te invalida. Por eso Homero. él le habló de inexperiencia, no de no ser un experto. Claro. Correcto, porque los hechos, seguimos en la los semana. A ver, hechos, Homero. los hechos termino. demuestran A ver. que hemos sido Sí. más que expertos en muchos temas. Homero, la inexperiencia no es para invalidar. La inexperiencia es un reconocimiento de que se necesita tiempo para poder tener efectividad, una mayor efectividad en las decisiones o en el manejo o en la definición de una determinada política. Bueno, si tenemos Y mucho te más voy a decir- efectividad, y te voy- seremos y te- un gobierno claro, y te- que alcanzará y te- por primera vez en la historia el pero si es- 100% de popularidad, Homero. porque actualmente la nota anda por los alrededores del 90%. Homero, yo soy del Partido de la Liberación Dominicana. Y siendo miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana y teniendo responsabilidades, ¿tú crees que yo apuesto al fracaso de este No, gobierno? no, jamás. Pero no lo Conozco apuesta, tu pero sensatez. no lo apuesta No, el PLD. No, yo creo y que por no. eso firmamos el pacto eléctrico. Somos todos dominicanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la actual circunstancia requiere pactar, requiere negociar y se requieren pactos políticos fundamentales porque la economía y el país no son las mismas después de la pandemia. Así Muy es. lamentablemente, finalizando, hemos dejado de lado el tema estrictamente político, de la política pura y dura. Pero finalizando un segmento. Lamentablemente no. Parece que Lamentablemente. debimos preparar esto para 2 programas. Muy breve. Pero finalmente, el tema político, ¿qué significado tiene, puede tener, repercusión que puede causar la alianza del gobierno, el PRM gubernamental, con la Fuerza del Pueblo, que yo llamo el PLD en Verde Fernández? ¿Cómo se lee desde el gobierno esa y la repercusión 2024? Y a ti, para concluir, ¿cómo se lee desde el PLD Morado Medina esa alianza y su repercusión? Bueno, lo primero es que Concluyendo. yo no calificaría como alianza lo que existe. Hubo una alianza coyuntural electoral en términos municipales y congresuales. Pero O sea, no ahora es- lo que hay... como gobierno tú porque dices una que no hay- alianza es una figura Oh. jurídica. ¿Tú entiendes? Esa alianza electoral termina inmediatamente las elecciones. Y me parece que la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández son un partido de oposición. Ahora, ¿Tú le reconoces categoría de... es un partido de oposición, ¿Y cómo se porque no está en el explica la permanencia de miembros de ese partido en el gobierno? Como hay muchos miembros del PLD en el gobierno. No donde yo estoy hablando de cargos, no estoy hablando de la burocracia, estoy hablando de hay funcionarios. muchos. Hay de todo. Y de hecho todos la los burocracia niveles. la mayoría no es en de un ningún gobierno partido. que es para los dominicanos, porque esa es otra filosofía del cambio. Primera vez que una administración asume y no asume con un espíritu de arrasar. Pero no hay alianza, es la posición oficial. Hubo aquello coyuntural, electoral, es lo no que hay dice, alianza. Es lo que dice la Fuerza del Pueblo y el propio presidente Fernández, que ha reivindicado seguimos en la su semántica, ha sido característica de oposición. un programa dedicado a Humberto Eco, Sí, porque, finalmente, porque finalizando al final. Homero ha dicho que la alianza tiene que Sí. plasmarse, es una especie de figura jurídica. Ha dicho, Lo es, está reconocida en nuestra Desde ley el punto de vista electoral. político partidario, las Sí, alianzas son implícitas. No tiene que darse un documento jurídico de por medio y evidentemente de que ha habido, no solo desde el proceso pasado eleccionario, una alianza que sí fue jurídica, en ese caso llevar candidatos comunes y apoyados a nivel del Congreso de los municipios, pero sí hay elementos que nos llevan a entender que hay una alianza táctica, yo no voy a decir estratégica a largo plazo, pero sí por lo menos una alianza táctica, y es como lo vemos desde el Partido Es de la lo Liberación lamentable Dominicana. del poco tiempo. ¿Cómo lo vemos? Y finalizando, Sí, el sí, Partido de la sí, sí. Liberación Dominicana, Pablo, Ajá. tiene que arroparse hasta donde su sábana le alcance. Quiere decir, tiene que hacer su tarea, tiene que hacer su trabajo y tiene que volver a recuperar la confianza de la sociedad, que no es un trabajo fácil. No. Es un trabajo que va a requerir mucho esfuerzo, requiere una oposición crítica, pero muy responsable, porque ya en la política no todo vale. Lo Pablo. cierto es que estamos terminando con un tema que da para un programa completo, que es esto del aspecto político, la alianza o táctica o estratégica si hay o no hay, o lo que esto va a suponer para ambos, para los tres,
de cara al 2024. Pero eso será en otra oportunidad y en otro programa. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y lamentable y a el poco Homero, tiempo. a Homero. Un placer, Guaruco. Yo le agradezco por la compartir participación, contigo. pero sobre todo estos son mis amigos, estos son los programas que yo disfruto especialmente, porque qué correcto el poder reunir a dos personas que suman la capacidad académica, intelectual, con la educación doméstica que no se aprende en Harvard, para poder, miren cómo ustedes se han enfrentado. Ojalá que llegue el día, Pablo, en que se pueda debatir de este nivel. Yo les felicito a ambos. Yo creo Gracias, que vamos a coincidir los tres en que ese es un gran activo que tiene República Dominicana cuando nos comparamos, que siempre son necias las comparaciones con otros países de la región. Esa capacidad que tenemos las fuerzas políticas o los militantes o personas que tienen responsabilidad política de sentarnos a dialogar. Lo que pasa es que ese es otro tema, porque no estoy yo muy de acuerdo, porque en el caso de ustedes dos, como aquella discusión con Juan Ariel, yo la vi más excepcional que común. Pero ese es un tema pero yo creo que hay que dar el buen tema ejemplo. Que hay que darle espacio para poder reflexionar sobre eso. eso. Esta es la nueva política, esto es cambio también. O sea, la política implica adversarios, no enemigos. Homero Figueroa, uno de los voceros, de alguna manera, parte importantísima del equipo de asesores de comunicación política del presidente, es el director de la DIAPE, y por supuesto Guarocuya Félix, economista, doctorando, miembro del Comité Central del PLD, con una experiencia desde viceministro, director de Impuestos Internos y director del banco, pero sobre todo estamos entre amigos. Así es. Y hemos hecho con deuda mutua. Con deuda mutua en el caso de que en el 2021 pueda ser paga después de la pandemia. Y además, gracias por haber hecho este homenaje a Humberto Eco. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.